Gracias. Sí, disculpen que ando aquí a las carreras como siempre. Muy bien. Bueno, con respecto a lo del código de la sesión de hoy, disculpen que yo y la tecnología, hace rato creé una sesión diferente para otra actividad y no sé qué rayos le piqué que se cambiaron las contraseñas a una sola en todo. Entonces, no sé qué pasó, pero bueno, ya regresamos a la contraseña inicial. A ver, denme un segundito, ¿eh? Permítanme un momento. Listo, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, recién voy viendo lo de los equipos. Bueno, les agradezco que me lo hayan mandado. Y en un ratito cotejo con la lista que tengo ya para que organicemos bien las cosas. Perdone un segundo. Bueno, antes de empezar, no sé si tengan algún comentario o algo pendiente que tengamos por ahí. ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Bueno. Sí, maestra. Ok. Bueno. Les recuerdo a los que no han entregado su mapa conceptual. Vi por ahí que hay poquitas entregas. Se cierra en un rato, bueno, a las 11 de la noche, para que tomen sus precauciones. Recuerden, la tarea consiste en revisar un video breve que dura 10 minutos, que está ahí en el campus virtual, realizar el mapa conceptual de acuerdo a lo señalado en el documento Pautas para elaborar trabajos. Y bueno, recuerden, un mapa conceptual es justamente rescatar los conceptos, no incluir tantas imágenes, de ser posible, ¿sí? Porque es mapa de conceptos más no de imágenes. Bueno, ese pequeño video de alguna manera resume muchas de las cosas que hemos estado señalando y también algunos puntos que vamos a abordar más adelante. Obviamente de una manera pues muy superficial. Pero pues nos marca un parámetro para ir siguiendo todo esto. Bueno, hoy vamos a terminar ya estos temas sobre las propuestas teóricas que nos permiten estudiar el desarrollo humano desde diferentes aspectos. Hoy nos toca hablar de la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Jean Piaget. Bueno, también conocida como psicología, psicología cognitiva o teoría psicogenética. Básicamente, Jean Piaget se enfocó mucho en analizar los procesos de desarrollo cognitivo en específico, vinculando principalmente la área fisiológica con la psicológica. Tuvo algunos sujetos de estudio. En aquel entonces, como toda esta parte del desarrollo de propuestas teóricas era bastante experimental y también pues estos asuntos de la bioética y bueno, con qué tipo de sujetos se podía trabajar, él decidió trabajar con sus propios hijos.
logró establecer un método, se llama método clínico crítico, que de alguna manera le ayudó a distanciarse de su objeto de estudio, por así decirlo. A pesar de que eran sus propios hijos, logró establecer esta separación que le permitía observarlos para poder recabar datos. Obviamente también tuvo otros sujetos de estudio que le permitieron hacer comparativas y terminar de desarrollar estas propuestas. Entonces, bueno, parte también del video que revisaron habla de estos puntos del desarrollo cognitivo. Por ejemplo, bueno, el desarrollo cognitivo inicia pues desde el nacimiento, ahí empieza toda la parte de la adaptación. Como, bueno, quienes ya vieron el video, también parte del tema de la psicomotricidad. Más adelante abordaremos un poquito el tema de los trastornos del desarrollo psicomotor, algunos aspectos que a lo mejor valdría la pena echarle un vistazo. Bueno, entonces, para Jean Piaget, si recuerdan, la semana pasada hablábamos del conductismo, que el conductismo pues fue esta vertiente de investigación que era una especie de intento de encajar a la psicología en el método científico de la época, y eso dio como resultado, bueno, el estudio del comportamiento de ciertas conductas y también establecer algunos mecanismos para generar ciertas respuestas en los sujetos de estudio. Comentábamos que el conductismo, a esta teoría no le interesaba estudiar más allá al sujeto, o sea, cosas más profundas, más internas, no le interesaba saber el proceso interno que se llevaba a cabo para que un sujeto tuviera cierta conducta. Entonces, hasta ahí, ¿no? Su objeto de estudio del conductismo, pues, es la conducta. Ya en temas de desarrollo cognitivo, aquí sí ya es un asunto más interno y complejo. Piaget, bueno, justamente ubicó cómo es que la inteligencia ocupa un papel central en los procesos psíquicos. Cuando hablamos de esto, esta palabra, psíquico, hace relación, obviamente, a la interioridad de las personas, pero en términos cognitivos y afectivos. Sí, el tema de las emociones, el tema también de la parte de la inteligencia, está de alguna manera vinculado, lo afectivo con lo cognitivo intelectual. Entonces, bueno, la inteligencia es importante, es algo que nos distingue a la especie humana. Tenemos múltiples manifestaciones de esta gran habilidad que tenemos. Y bueno, con inteligencia, ya saben, nos referimos también a la parte de la vida diaria, la adaptación, sentido común, todas estas características que forman parte de la inteligencia emocional. Bueno, ahora se habla también de este tema, cómo constantemente estamos utilizando estos recursos cognitivo-intelectuales para poder llevar a cabo el día a día, lo cotidiano, etc. Entonces, poco a poco Piaget identificó que el ser humano es un ser activo, es esencialmente activo. Como lo comentamos al principio del curso, cuando revisábamos definiciones del desarrollo humano, ¿se acuerdan? Se hablaba de que el ser humano está en constante interacción con el entorno. Entonces, solo y mediante esta actividad, a través de esta actividad, construye sus propias estructuras. El ser humano necesita interaccionar con el entorno para fortalecer su desarrollo biológico y también su desarrollo mental. Es importantísimo. Entonces, Piaget se centra muchísimo en este tema del proceso adaptativo. Empieza a desarrollar, bueno, cómo es que este proceso adaptativo ocurre y qué determina que ciertos individuos se adapten más rápido que otros a pesar de tener la misma edad cronológica que de otro sujeto, ¿no? O sea, vemos, se supone, dos seres humanos de la misma edad tienen las mismas características biológicas, fisiológicas, psicológicas, ¿no? ¿Y por qué hay individuos que se salen de esos parámetros? Hoy en día, por ejemplo, pues vemos esas
esos dos extremos, ¿no? De estos parámetros. Por un lado, están los sujetos que son considerados, bueno, que están por debajo del promedio y aquellos que son sobresalientes. En ambas situaciones es importante ajustar, pues, por ejemplo, los métodos pedagógicos, sujetos que tienen alguna dificultad cognitiva, pues los métodos pedagógicos tienen que ser adaptados para ellos, así como aquellas personas que son catalogadas como genios, ¿no? Como los niños genios, o sujetos con capacidades cognitivas sobresalientes. Entonces, los demás somos parte ¿cómo decirlo?, del parámetro, ¿no? Del conjunto de lo que se le llama normal. Recuerden, lo normal hace referencia pues al común de todos, cómo encajamos en ese común. Y fuera de ello están aquellos que se encuentran por debajo del promedio y aquellos que son sobresalientes. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Sí, maestra. Sí, maestra. Bien, gracias. Entonces, justo parte de las interrogantes más importantes de Piaget iban en ese sentido. ¿Cómo es que dos individuos de la misma edad cronológica podían tener un desarrollo diferente? ¿A qué se debía? ¿Qué factores estaban inmersos? Entonces, bueno, ya de ahí fue clasificando. Bueno, entonces el individuo tiene que estar en constante interacción, señala claramente. Y esto le permite, bueno, adquirir algunas habilidades. Entonces, justo veíamos cómo un ser humano en estas primeras etapas, hablando de un niño recién nacido, cómo va adaptándose al entorno. Entonces, comentábamos, un recién nacido tiene muy poquitos recursos. Eso mismo lo señala el video breve que les dejé que revisaran. Un bebé recién nacido, para poder adaptarse, cuenta, pudiéramos decir, solamente con 3 recursos así básicos, ¿no? Por una parte, sus sistemas para recibir información, es decir, sus sentidos. Con ellos recibe los estímulos del entorno, clasifica y aprende. Y sus sistemas para actuar en el mundo, que son sus reflejos, esta serie de reflejos innatos, que son la base de la psicomotricidad y también de muchos aprendizajes. Y por otro lado, también esta cuestión de cómo va clasificando las vivencias, ya lo habíamos comentado, esas vivencias placenteras o displacenteras, como lo señalaba Freud, ¿no? Y finalmente, otro gran recurso que tenemos los seres humanos es esta característica que se llama ser expectante. Los seres humanos somos expectantes. ¿Qué significa esto? Pues que siempre estamos al pendiente y tenemos curiosidad por el entorno. Esta capacidad de ser expectantes nos permite preguntarnos, tener interrogantes sobre las cosas del entorno, y eso nos ayuda a acumular conocimiento y aprender cosas nuevas. Esa característica de ser expectante está muy, muy presente en la primera infancia, todavía incluso hasta la adolescencia. Pero desafortunadamente, conforme crecemos y nos adentramos a la vida adulta, y sobre todo esto está muy vinculado al tema social, cómo es que la sociedad también, bueno, la estructura social, las dinámicas de relación entre los seres humanos van mermando esta capacidad de curiosidad. O sea, cada vez los seres humanos somos menos curiosos, nos da un poquito más por la enajenación, y de hecho esa enajenación está muy alimentada justamente por las dinámicas del entorno, ya saben. Por ejemplo, redes sociales, programas de televisión, algunos, no todos, obviamente, pero la gran mayoría de estos recursos o actividades van en el sentido de la enajenación, que los sujetos estemos siempre como en actividades como muy monótonas, sigamos una rutina,
y cumplamos con exigencias sociales que tienen que ver con el tema de tener un empleo, ser productivos, que igual si quieren después nos damos un chancecito de debatir o reflexionar sobre esto que significa ser productivos. ¿Productivos para qué y para quién? Valdría la pena preguntarnos. Entonces, todas estas cuestiones van limitando esta capacidad expectante. Vamos perdiendo la capacidad de curiosidad y nuestra capacidad de asombro. Entonces, eso es terrible porque es un gran recurso humano que valdría la pena pues mantener a lo largo de la vida. Esa capacidad de asombro y curiosidad. Bueno, si tienen comentarios, por favor, levantan la mano para cederles la palabra. Una pregunta, ¿a qué se refiere con herencia estructural? Bien, bueno, básicamente, en términos biológicos y psicológicos, tenemos una estructura y esta nos la heredan, pues, nuestro núcleo familiar de primera instancia. Por ejemplo, la herencia fisiológica, bueno, ya viene dada en automático, ¿no? Pero la estructura, por ejemplo, la herencia estructural psicológica, esa se va transmitiendo por la crianza conforme vamos creciendo. No sé si más o menos respondí la pregunta. Sí, gracias. Sí, ok, de nada. Un segundo, ay. Es que no había tomado el registro de la asistencia. Denme un segundito. Desde que se me pase. Listo. Bueno. Ahora, decíamos, es fundamental el tema de la interacción para hablar de adaptación y poder adquirir un montón de recursos fisiológicos y también cognitivos. Entonces, Piaget, para hablar del tema de la adaptación, el proceso adaptativo lo divide en dos subsistemas, por así decirlo. Por una parte es la asimilación y la acomodación. Y él define asimilación como aquella acción que el organismo tiene sobre el medio. Y la acomodación, la acción que el medio tiene sobre nosotros. Entonces, en este proceso adaptativo siempre estamos en ese ínter de asimilación, acomodación. En ocasiones nosotros modificamos el medio para podernos adaptar. Tenemos esa acción sobre el entorno para adaptarnos. Pero en otras ocasiones no nos queda de otra más que nosotros acomodarnos a las condiciones del medio. Entonces, todo el tiempo estamos constantemente en esta interacción de asimilación, acomodación. Y está muy, muy presente en esta primera infancia. Obviamente el proceso adaptativo está presente en nuestra vida durante todo el tiempo, ¿no? Solo que opera ¿cómo decirlo? Más bien, influye en nosotros de manera muy distinta de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo, nosotros ahorita pues ya estamos bastante bien adaptados a muchas cosas, a diferencia de un niño pequeño. Pero cada vez que un ser humano se somete a una situación nueva o salimos de un estado de confort, pues estamos otra vez poniendo a prueba esta capacidad adaptativa. Justo, bueno, en los tiempos que nos rodean ahora lo ponen a ejemplo. El tema de la pandemia, cómo nos ha implicado, ¿no? Nos ha llevado sí o sí a adaptarnos de alguna manera. Y aún nos está costando cómo poder, por ejemplo, llevar a cabo este asunto de las experiencias educativas, las experiencias del aula, al tema de las clases virtuales a distancia. Hemos visto las consecuencias que ha generado esto, demasiado rezago académico. Que habría que ver todos los factores inmersos, ¿no? Porque
En este proceso adaptativo se ha visto que, bueno, hay jóvenes que logran adaptarse bien al tema de lo virtual, de alguna manera, ¿no? O si no al 100%, bueno, al menos en un porcentaje muy importante. Pero yo considero que también algo que está afectando mucho a que los estudiantes no se puedan adaptar a estos nuevos métodos tiene que ver con qué tanto compromiso también se pueden hacer consigo mismos. Bueno, no en todos los casos, o sea, obviamente en algunos. Hay personas que se distraen mucho. Bueno, de por sí luego la casa no ayuda mucho, ¿verdad? Hay un montón de distractores, pero hay jóvenes que sabemos, ¿no? Que no están al 100 en las clases virtuales, como tienen cámara apagada, pues no sabemos realmente qué está pasando del otro lado. Entonces, han sucedido casos, ¿no? De que los estudiantes se quedan dormidos o graban las clases y dicen la veo después, pero tristemente ese después nunca llega, nunca se da en ese tiempo. Entonces, todo esto va generando un rezago académico bastante importante. Bueno, sin mencionar también el tema de la organización de los tiempos, ya saben, en estos tiempos pues es difícil reorganizar todo. Bien, ahora, regresando al tema. En el momento del nacimiento, pues el organismo dispone de una serie de conductas que pueden calificarse como reflejas y que son el material sobre el que se va a construir toda la conducta posterior. Justo esto es de lo que hablábamos, de los reflejos del recién nacido. Son los únicos recursos que tiene. Dispone de esa serie de conductas innatas, si se acuerdan y si vieron el video. Los reflejos son conductas innatas, nacemos con ellos, pero son la base, son el material de trabajo para poder construir la conducta posterior. Este tema de la psicomotricidad, que implica el control de nuestro propio cuerpo, que nosotros podamos controlar los movimientos motores de nuestro cuerpo y también podamos aprender, por ejemplo, la psicomotricidad implica también ubicación espacial, cómo nos ubicamos en el espacio físico y cómo diferenciamos las distancias, cómo dimensionamos esas distancias. También, por ejemplo, a ver, el tema de orientación, por ejemplo, orientarnos en un espacio, hasta en el tema de los espacios urbanos, ¿no? Cómo nos desplazamos en la ciudad. Un niño pequeño apenas está en este proceso de aprender cómo ubicarse. Ya saben, incluso se recomienda pues explicarles en el dado caso de que se llegaran a perder, cómo regresar a casa, cómo ubicarse. Bueno, ya de un poco más grandes, pues entender claramente las diferencias entre izquierda a derecha, que luego vemos a veces casos de personas que tienen dislexia y eso les dificulta, por ejemplo, ubicar bien esta parte de la diferencia entre izquierda y derecha, a veces confunden estas cuestiones, o también en la escritura, empiezan a invertir algunas letras en particular, el aprendizaje de los números también se les dificulta, como que no pueden ver claramente esta parte. Todo eso se gesta en estos años de vida, ¿no? Al menos en los primeros 5 años de vida estamos ahí como afinando el tema del lenguaje, el aprendizaje de las matemáticas, la orientación. No sé si les conté por ahí la historia de un niño pequeñito que tenía trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que se echó la gorda del kinder. ¿No les conté? No, La maestra, doctora cuénteme. les contó. ¿No? Okay. No. Bueno, una historia muy curiosita porque este niño fue diagnosticado con déficit de atención por hiperactividad, que es justamente, se clasifica como uno de los trastornos del desarrollo cognitivo también. Que bueno, hay otra vertiente de análisis también sobre el tema, que en estos tiempos el tema de la hiperactividad parece como, más bien, que un niño sea inquieto es visto como algo anormal. Y bueno, yo tengo ahí mis reservas porque justamente en la infancia necesitamos pues
interaccionar con el entorno, necesitamos ser inquietos para poder aprender y que todas esas necesidades que tenemos, necesidades lúdicas, pues sean atendidas. Entonces, en estos tiempos en donde vivimos en casitas de Infonavit, la gran mayoría de nosotros, son casas muy pequeñitas, más aparte si le añadimos el tema de la inseguridad, pues los niños ya no tienen muchos espacios de esparcimiento como en otros tiempos, espacios seguros en donde puedan sacar toda esta energía y puedan darle lugar a todas estas necesidades lúdicas que tienen. Entonces, esos niños pequeños todo el tiempo están en esta exigencia de que se tienen que aplacar, que tienen que estar quietecitos. Entonces, ha habido muchos casos de niños que su necesidad de actividad es normal, pero han sido mal diagnosticados de esta manera. Obviamente, sí hay casos de niños que tienen una condición que sí les lleva a tener demasiada actividad, o sea, que necesitan atender como toda esa demanda, esa necesidad de actividad. Entonces, bueno, perdón, me desvío un poquito. Este niño fue diagnosticado con TDAH, este trastorno, y entonces era tan inquieto, no estaba en paz en su salón, y un día se aburrió, ya terminó su trabajo que le había dejado su maestra de preescolar, se aburrió y dijo, no, pues ya me voy de aquí. Y entonces era un niño muy pequeñito de 4 años, delgadito, y se pasó por abajo de la reja de la escuela. Ya ven que hay escuelas que tienen su barandalito, pues el barandalito tenía ahí como un espacio entre la banqueta y la estructura, ¿no? Por ahí se fue. Y esta escuela creo que estaba en Peñuelas. Hay una avenida muy grande por ahí y el niño la atravesó. Aquí lo curioso del asunto es que ese niño se salió de la escuela y llegó a su casa con bien. Supo ubicarse en ese momento, o sea, no se perdió, no le pasó nada. Supo esta parte de cuidarse de los vehículos y todo. Eso lo hizo 2 veces. Entonces, como fue recurrente, ya después obviamente tomaron las precauciones, modificaron la entrada de la escuela para que ningún otro niño se diera la fuga. Pero bueno, esto nos habla justo de cómo, por el tema de la inteligencia, o sea, este niño a lo mejor fue diagnosticado con un trastorno, pero vemos justamente cómo en otros aspectos es demasiado inteligente y que seguramente su hiperactividad se deriva de eso. A veces los niños que son muy activos, muy hiperactivos, tienen que ver con sus exigencias o necesidades intelectuales. Son demasiado inteligentes en ocasiones que el sistema escolar común pues no alcanza a cubrir todas esas necesidades, entonces se aburren y buscan qué hacer. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No más. Muy bien. Bueno, gracias. Entonces, esta psicomotricidad nos permite pues desarrollar estas cuestiones. También incluso el tema de la relación con los otros, cómo nos movemos en el entorno. Pensemos en los niños de preescolar o de los que llevan a guardería. Es parte de los hábitos que les enseñan, ubicarse, tomar distancia, todo eso, ¿no? Que bueno, ahora en estos tiempos también nos piden tomar distancia y muchas personas no acatan esa sencilla instrucción. Bueno, entonces desde pequeños vamos fortaleciendo esta psicomotricidad y poco a poco eso nos va llevando a contar con un recurso intelectual muy importante que Piaget le llamó esquemas cognitivos. Un esquema cognitivo, ya después lo vamos a abordar un poquito más de lleno, ahora que le toque exponer al equipo 2, bueno, sí, el equipo 3, perdón, que trabajará con niño de 4 años. Justamente ahí vemos más en claro los esquemas cognitivos, que básicamente es un recurso intelectual que nosotros
adquirimos gracias a este proceso adaptativo. Voy a ponerles un ejemplo. Un niño pequeño tiene que aprender a moverse con su propio cuerpo en la casa, ¿no? En ese espacio. Entonces, tiene que aprender a calcular las distancias para no morir en el intento, ¿no? Para no lastimarse. Tiene que saber, bueno, cómo caminar, cómo moverse. Ya saben, los bebés pequeñitos cuando apenas descubren que pueden controlar su cuerpecito, empiezan a hacer este ensayo y error y a veces se lanzan de su cuna, quieren ahí como moverse, ¿no? O si los dejamos sentaditos en un sillón, de rato ya se movieron. Necesitamos movimiento para poder aprender y adaptarnos. Entonces, de las primeritas cosas que los niños aprenden también es a abrir, bueno, ya cuando empiezan a más o menos alcanzar, o se suben a los sillones para abrir ventanas, se suben a los muebles para poder abrir puertas. O ya cuando alcanzan la altura, pues bueno, ya empiezan a abrir las puertas, pero un esquema cognitivo empieza de esa manera, ensayo y error. Un niño se topa con una situación nueva y empieza a experimentar cómo, por ejemplo, cómo abrir una ventana, cómo abrir una puerta. Una vez que lo logra, ya estructuró un esquema cognitivo y ese esquema queda de manera permanente en nuestra mente. Sin embargo, vamos a tener que reajustar y modificar esos esquemas constantemente. Entonces llega un punto en donde un niño que aprendió, por ejemplo, a abrir puertas de perilla, ese es su esquema, un esquema cognitivo de cómo abrir puertas de perilla, después se va a topar con una situación diferente en donde existe una puerta que es corrediza y de pasador. Entonces va a tratar de aplicar ese esquema a esta nueva experiencia, va a tener ensayo y error hasta que descubra la manera de cómo hacer esto. Y ahí se modifica un esquema, lo enriquecemos y así nos la llevamos toda la vida. Ya de otras etapas, por ejemplo, como cuando alguien sabe manejar un auto automático, ya tiene su esquema de manejo de vehículos automáticos. Cuando estamos ya con un vehículo estándar, vamos a tratar de aplicar ese mismo esquema a ese manejo de vehículo y vamos a hacer las adecuaciones para poder con esa situación. Entonces, los esquemas son esto. Es ese aprendizaje que va quedando permanente, lo vamos modificando, lo vamos perfeccionando y ajustando a cada experiencia de vida, cada situación que se nos presente en lo cotidiano. Esto es la inteligencia, ¿sí? Todo esto va mostrando, bueno, va desarrollando inteligencia. Llega un punto en donde estos esquemas han sido perfeccionados a tal grado que se convierten en conductas habituales. Ahora se convierten en un hábito. Ya ni siquiera pensamos en cómo hacer las cosas, simplemente las hacemos. Nosotros, por ejemplo, andamos por la vida y ya no andamos pensando cómo abro esta puerta, ¿no? Regularmente. Todo lo hacemos habitual, así como un hábito constante y en automático. Héctor. En esta parte influye lo de la memoria muscular que se le llama. También, totalmente. Pero obviamente, bueno, como lo estamos señalando, sí es más en un sentido cognitivo-intelectual, que sí la parte de la memoria muscular está de por medio, pero no es el núcleo, el centro de todo esto. Lo principal es toda la parte intelectual cognitiva. Tan así que, por ejemplo, cuando alguien tiene algún derrame cerebral, tiene un problema en donde una gran cantidad de células cerebrales se vieron afectadas, lo primerito que perdemos es la motricidad. Esta psicomotricidad, la capacidad de controlar parte de nuestro cuerpo, y entonces tenemos que volver a rehabilitar esa cuestión, tenemos que volver a aprender a hacerlo. Justo estos esquemas, estos recursos cognitivos nos permiten lograrlo otra vez. Aparte de la cuestión fisiológica de que las neuronas, pues las que nos quedan empiezan a retomar esas actividades que hacían las otras neuronas.
y empezamos a retomar la vida. Hay gente que pierde la capacidad de el lenguaje, ¿no? Entonces tienen que volver a aprender a decir algunas palabras. Gracias a la memoria y la cognición, pues ya tenemos la estructura base del lenguaje. Ya no le va a pasar como un niño de año y medio que apenas está ahí como agarrando la onda. Ya tenemos una estructura base, pero tenemos que volver a aprender, a rehabilitar esa cuestión. Bueno, entonces estos esquemas son en automático. Gracias a ellos, pues sabemos caminar y movernos y desplazarnos de aquí y allá de manera automática, sin meditarlo, sin pensar. Bueno, por ejemplo, el tema del manejo de vehículos, obviamente no vamos a lograr manejar, por ejemplo, un helicóptero o un avión, porque eso es una experiencia que dista mucho del manejo de automóviles. Ajá. Entonces, a lo mejor alguien va, si está en esa situación, pensando como en esas escenas de película, de la típica situación en donde el avión se va a desplomar y uno de los pasajeros va a manejar el avión. Pues bueno, eso no es posible porque no tendríamos esquemas suficientes para poder afrontar esa situación nueva. Es una situación completamente diferente que implica una serie de habilidades que pues no lo lograríamos, ¿no? Entonces, estos esquemas nos llevan a las operaciones, que justo es lo que va a trabajar el equipo 3. Perdón, no es cierto. Disculpen, las operaciones ya es algo un poquito más complejo. Bueno, sí se relaciona con lo que van a trabajar, pero no es el centro de. Ya después abordamos el tema más a detalle. Bueno, todo esto en consecuencia va generando desarrollo cognitivo. Gracias a nuestra psicomotricidad, la capacidad para generar esquemas, construir esquemas nuevos, modificar los anteriores, hacer las adecuaciones, tener luego operaciones mentales. Bueno, de hecho, Piaget justamente divide el desarrollo en etapas y una de ellas la llama operaciones formales, que ya nos habla de una complejidad cognitiva pues más significativa. Bueno, justamente los esquemas, ¿cómo se definen? Son conductas estructuradas susceptibles de repetirse en condiciones no absolutamente idénticas. Son unidades en continua modificación. Como comentábamos el ejemplo de las puertas de perilla y las corredizas. Ajá. Ay, discúlpenme que ya se va a cortar la sesión. Estoy tan concentrada que ni cuenta me di. Voy a reiniciarla, ¿de acuerdo? Claro, maestra. Sí, doctora.